Señores, hemos llegado a la conclusión en el otro total, el de los anuncios, que Pedro Acosta, cuando él cobra, producto de su trabajo, Qué barbaridad. él se da su pinta juvenil, porque hoy y más que mañana viene el toque de queda, va a sociabilizar un poco. Todavía no han Yo pagado. espero que nos invite. Todavía no han pagado, profesor. Todavía no ¿Cómo? Todavía. Ahí es donde usted está, la nómina cae de una vez. Es un hombre eso no es responsable. así, eso no es así. No voy a decir que un hombre blanco, porque de una vez Leonardo va a decir, si fuera moreno no, clasista. Entonces yo he dicho que un hombre responsable. El odio hacia los pobres. Eso es lo que tú tienes que esperar 15 días, ¿verdad? Para Sí. tu ver la gloria. Sí. Pero hay otro que tú, por ejemplo, cobras y tú el año entero ya tú a la gloria. Señores, con nosotros, nuestro médico, otro de nuestros médicos. Sí. Nosotros tenemos un médico de cabecera, que es el doctor Julio Castro, pero tenemos un médico residente también, que es el doctor Domingo Martínez, quien a propósito de la gran negación que tiene parte del pueblo de vacunarse, nos viene a hablar de los beneficios y el por qué hay que estar vacunado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Saben que este muchacho, esos gemelos que tienen, dice mucho. Dice mucho. Hay cosas que no se puede simular, como la bonanza. Él se ve saludable. Profesor, gracias. Haciendo ejercicio. No necesita al médico. Haciendo ejercicio. Tirándome 5 todos los días ahí en el mirador. Ay. Qué bien, gracias siempre por la invitación y con muchísimo placer compartir con ustedes esta plataforma. Escuchaba el tema de la COVID y el asunto de la ola que estamos viviendo ahora mismo, y yo creo que sería oportuno verificar qué ha pasado o cómo anda la primera dosis en Latinoamérica. Sí. Cuando nosotros buscamos cuáles son los países que están más adelantados, vemos que Chile ha vacunado el 49.9% de su población con una primera dosis. Luego sigue Canadá con 48.42%, Estados Unidos con 47.9%, Uruguay con 43.87% que han recibido la primera dosis. También está Panamá con 20.45%, Paraguay con 18.58%, Brasil con 17.85%, Costa Rica con 14.7% y México con 13.4%. Después de ahí, todos los países latinoamericanos no llegan al 10% de la población con una primera dosis. Así. Entonces, es importante en ese tema hablar cuáles son los países de América, ¿verdad?, que se van a recuperar tanto de la economía como una recuperación social. Entonces, cuando buscamos los países, 4 países sumamente importantes que han avanzado en la segunda aplicación de la dosis de la vacuna, vemos que Chile es el primer país y tiene 39.6% de su población vacunado con una segunda dosis. Luego sigue Estados Unidos con 37.86%, Uruguay con 27.89% y Costa Rica con 10.4% que han recibido la segunda dosis. ¿Qué eso se traduce? Que estamos más cerca de la inmunidad de rebaño, que es lo que nosotros tanto buscamos. Eso quiere decir que mientras nosotros no avanzamos en la aplicación de la vacuna, cada día más estamos más lejos de la realidad. Vamos a tener más infectados, más pacientes hospitalizados. Creo que es sumamente importante tomar eso en cuenta. De hecho, aquí creo que el 1% no ha recibido la segunda dosis de la aplicación. Recientemente hubo un estudio, aquí apunté algo, sobre Chile. Por primera vez tenemos datos reales. Se hizo un estudio con la vacuna Coronavac de Sinovac, una vacuna china. Sabemos que está Sinopharm y hay otra que no memorizo de pronto, y está Coronavac. Se tomó una población de 10.5 millones de habitantes que habían recibido la segunda dosis. Si se recuerdan, al inicio la vacuna con Coronavac había mucho temor, se hablaba que apenas tenía 50.4% de eficacia frente a la enfermedad. Sin embargo, cumplía con los objetivos que exige la Organización Mundial de la Salud de una vacuna por encima de 50.
Entonces, Perdón, doctor, le voy a dar un testimonio breve. Yo Sí. tengo un amigo que se puso la Sinovac y 28 días después él se hizo la prueba cuantitativa, que es la de anticuerpos, sí, y él tiene anticuerpos un rango 500 más con la Sinovac. totalmente de acuerdo. Yo tengo esa, la Sinovac. Sí, a mí me tocó AstraZeneca. Si no va en una sola dosis. No, dos. Pero Dos. bueno, a propósito de eso, que usted nos explique cuál es el rango considerado para uno tener anticuerpos para que no le pegue tan duro el virus. Mira, después de inoculado, después de uno vacunado. Mira, sí, es un tema bastante complejo, pero que se puede hablar así rapidito. Cuando hablamos de la vacuna CoronaVac, es importante que la gente sepa que sí, es el virus, es el SARS-CoV-2. Sin embargo, es modificado porque se le quita la capacidad de multiplicarse, por ende, no produce la enfermedad. Y se le quita, se le disminuye de forma genética que los síntomas sean muy leves. Entonces, cuando tú tienes una sola dosis de una vacuna, tú tienes una protección de un 3% apenas. Hay que resaltar que cuando tú te aplicas una dosis a los 14 días, como mínimo 11 días, es que comienza a producirse la inmunidad. Por ende, con la segunda dosis es de refuerzo, es donde aumenta la eficacia, que no es más que el porcentaje de protección que tú tienes contra una enfermedad. Entonces, por eso todavía hay que seguir usando la mascarilla por los 14 días, pero como estamos frente a unas variantes nuevas, la de Reino Unido, Sudáfrica, la de Nigeria, la P1 de Brasil, La de Haití. Las dos de Haití. sí, entonces de alguna forma, y no se sabe con certeza la cobertura que tienen las vacunas contra esas variantes. De ahí es importante también hacer lo que es la secuencia del virus, o sea, para poder conocer la enfermedad, la evolución de la enfermedad y qué variantes están en el país. Que eso no se hace, eso lo hacen los países sumamente ricos. ¿Me iba a decir algo, Lidia? Sí, no, porque me quedé con la inquietud de un dato que diste respecto al nivel de vacunación que tenemos en el país, que yo entiendo debemos estar por encima de o cerca del 10%. Vacúnate RD ahora mismo. 30%. No, pero vamos a los números. Sí. Creo que el gobierno ha anunciado que hay más de 1 millón de personas que No, han no, recibido estoy la vacuna. hablando con 2 dosis aplicadas. Completa. Actualmente, Con dos como dosis. dosis aplicadas, tenemos 3.593.646 personas que han recibido la dosis. Cuando eso lo dividimos, vemos que 2 millones. que han recibido una dosis. Primera dosis, 12 3 millones aplicadas. y pico, ajá. Entre las dos, una y una segunda dosis. Ajá. Sin embargo, hay 2.748 y algo, ¿verdad? Que han recibido la primera dosis. Entonces, una segunda dosis la han recibido 845.114 Sí, es dominicanos. una décima Perdón, parte. doctor, ahí acaban de actualizarlo, ya hay 944.337. Dice aquí en vacuna, te lo actualizaron ahora mismo. Ah, bueno, sí, porque la ok. que tengo es... ¿Cuánto? Repite el monto, profesor. 900 con las dos dosis, 944.337. El censo dominicano Esa es la dice- población completamente vacunada. El censo como dice el doctor. dominicano, el último censo que se ha hecho, dice que somos 8 millones de dominicanos, 8 millones y algo. Ahora, no, porque eso sin los extranjeros, sin nada de eso, de dominicanos, 8 millones y pico. Si ahí dice 900, ya entonces nos coloca en el Pero, 10% ¿desde cuándo es ese censo? de la población. El Yo último tenía que se entendido hizo. que estábamos No, porque por encima de 10 millones. No. El último censo que se hizo no se puede tomar como parámetro porque fracasó. Fracasó, Sí, pero hay que tomar ese, que no llegamos a 10. Fíjate, sí, Dominicano. un 10%. Fracasó, de verdad, doctor. Apenas. Hay que sacar a Casi los un residentes, 10%. ¿no? Casi un 10%. Tienes razón, yo dije un 1. Sin embargo, No, era porque quería que no se quedara en la nube. Ese, y lo agradezco. Sí. Sin embargo, En la nube. estamos muy, pero muy lejos de la inmunidad de rebaño. Claro. Sí. Además, aquí se ha recibido una cantidad muy buena, muy considerable Una eficiente. de vacunas. Llevamos ya Dígalo, creo que 4 dígalo. millones de Una vacunas. eficiente ¿verdad? labor del Ministerio de Salud. Y del gabinete Bueno, el de doctor salud. no está diciendo Del eso. el doctor está diciendo gabinete otra de cosa. salud. Coordinado Con la por la Sabe que los vicepresidenta. invitados se tienen que comportar. Yo lo que ustedes digan, mi familia, ustedes son mi familia. Pero indudablemente han hecho. No, hay un buen trabajo. Han hecho Hemos un buen trabajo. avanzado Si mucho. quiere vacunar, doctor. Saludos a Adolfo Pérez, De hecho, donde quiera que subieron se un encuentre. video en una plaza muy famosa
y el centro de vacunación estaba vacío, no había personas. Hay que seguir motivando a la vacuna o a la vacunación. Por eso traigo estos datos que son sumamente importantes. De acuerdo con Chile, 10.5 millones de personas han recibido la segunda dosis y se pudo evidenciar que hay una cobertura casi de un 60% en cualquier forma que se presente la enfermedad. Eso quiere decir leve, moderada y severa. Y que si da una enfermedad leve o asintomática. Sin embargo, para impedir la hospitalización, luego de haber recibido 2 dosis, se habla de un 96% con 2 dosis de efectividad, que posiblemente si te da COVID, tú tienes un 96% de que no te ingrese. Cuando hablamos de impedir un ingreso a cuidados intensivos, hablamos de 99.2, casi un 100%. Y se ha podido evidenciar recientemente que para evitar la muerte por COVID o por el SARS-CoV-2 se habla de un 99.9, casi un 100% de que posiblemente si recibe las 2 dosis tenga que morirte por causa directa. Algo sumamente importante, y es que en esa población no es un secreto que en Chile circulan todas las variantes que nosotros hemos hablado. O sea, todas las variantes, perdón que lo interrumpa, existentes ahora mismo para la ciencia están habitando en Chile. No te puedo decir todas, pero sí las que son alarmantes para el mundo, que son las de Reino Unido, Sudáfrica, la Nigeria, la de California, la de Nueva York, también la amazónica, que es la P1, y la de Mao, ahí mismo en Brasil. Son las más preocupantes que están circulando. Y quiere decir que ese estudio se hizo en la población general, no solamente en los voluntarios, sino en toda la población, y que probablemente todos hayan estado expuestos a esa variante. Y perdón, doctor, en Chile se puso la Coronavac. Coronavac y Pfizer son las que se están usando al momento. ¿Y cuál es ahora que usted menciona Pfizer, una pregunta importante? Yo me puse mis 2 vacunas. Yo me presté de voluntario a un programa aquí que está desarrollando una vacuna de Bayer, que es mediante el RNA, que es el ARN mensajero. El ARN mensajero, que sería lo de la nomenclatura ribonucleica. ¿Usted nos puede explicar un poquito la diferencia entre las que tienen el virus inactivo, como usted dijo, y las que son RNA? Que Pfizer es RNA y Moderna. Sí, lo que pasa es que son diferentes tecnologías. Cuando nosotros hablamos de la Coronavac, hablamos del virus que fue sacado del riñón del mono, ¿verdad? Entonces, Dios mío, macaco, sí, porque es un adenovirus, macaco virus, y sí. los chimpancéses regularmente son muy parecidos a la naturaleza humana. Sin embargo, por eso se sabe que dan de resfriado como un leve. Entonces, lo que hicieron, bueno, lo modificaron, le quitaron la replicación, ¿verdad?, del virus para que no produzca la enfermedad y que los síntomas sean menos. Sin embargo, el ARN mensajero, el propio virus ya modificado, porque se tenía una idea que era el ADN, que si eso no. Lo que pasa es que son tecnologías totalmente diferentes. Pero sin embargo, Pfizer, se habla, tú sabes que Pfizer fue el boom. Sí. Y se habla probablemente de una tercera dosis. Vamos a 5 meses o a 6 meses del inicio de la vacunación. Del hallazgo de la primera vacuna. Exacto. Entonces se habla, en un estudio reciente, que se pudo evidenciar que 5 meses después la inmunidad disminuyó. Cuando se hablaba de Pfizer, se hablaba de más de un 95% contra la enfermedad de eficacia. Y algunos países hablaban de un 97%. Sin embargo, aunque la inmunidad
la curva descendiera, la protección es muy buena, porque se habla de... ¿En cuál es? ¿En Sinovac? No, en Pfizer. En Pfizer. Se habla de un 91% de protección contra la vacuna. Entonces, los primeros 5 meses. Sí, lo que se especula es que quizá para el mes 8, 12 o 18... Regresemos al punto de inicio. Disminuye un poco más y sea necesario una tercera dosis, como sucede con otro virus, la influencia, que necesitará seguramente una dosis de refuerzo. Bueno, pero aquí no estamos poniendo la China. Profesor, yo tengo 2 preguntitas muy puntuales. Me escribe un cachividente y me es el coro me cuando pide, tú quieres meter una gente para el médico. Me pide, escribió fulano. No, un cachividente, profesor. Yo voy a hacer una pregunta que me le escribieron. No. Me pregunta un cachividente que si usted cree que sería viable colocar centros de vacunación en esos barrios donde la aglomeración y el no distanciamiento han hecho múltiples actos de presencia. Número 1. Número 2, me pregunta igual, en mi caso, este sí va por mí, profesor. ¿Qué ha pasado con esa persona que posterior al virus del COVID le ha entrado una gripe peor que el tránsito que tuvo el virus en su cuerpo? Fíjate, vamos a comenzar por la primera pregunta. Realmente, dada la situación de que la persona, por alguna razón, no quieren asistir a los centros de vacunación porque le queda incómodo, porque le queda lejos. Sabemos que la ola se concentra mucho en barrios. Le diga eso a Leonardo Jaque. Diga, aparte de los barrios, hable de la parte alta de la ciudad. Porque sí, pero tú sabes que, por ejemplo, el que vive en la parte alta se desplaza a cualquier mall y es mucho más fácil. Claro. Sí. Entonces, creo que es oportuno Estados Unidos en algún momento, en algunas farmacias, estaban poniendo la vacuna en su momento para avanzar, porque hay que avanzar en la inmunidad de rebaño. Por ende, donde quiera, si hay una escuela disponible y existe la posibilidad y el soporte económico, yo creo que sí, que hay que experimentar a ver si eso motiva a la persona a ir a ponerse la vacuna. Sí. Porque hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, estamos en ¿Cuál es la cantidad de la...? Se habla de un 70%. Si hablamos de 8 millones, hablamos de 5 millones y pico. Y si hablamos de 10, estamos hablando que 7 millones. Entonces, ¿qué ha pasado con el asunto de la gripe, que es bastante marcada? Actualmente hay un brote de una gripe aviar y entonces posiblemente o concomitantemente ha coincidido con este proceso de vacunación. De igual forma, las personas que experimentan, ¿verdad?, una gripe bastante marcada, hay que despejar la duda de que realmente se trata de sea una gripe diferente, porque pudiera confundirse con un cuadro por COVID. Hay otra situación que se ha presentado, es que muchas personas posiblemente asintomáticas con COVID se han puesto la vacuna y obviamente los síntomas. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Se duplican? Se duplican, claro que sí. O si tú tienes una gripe antes de recibir la primera dosis o la segunda dosis, primero hay que descartar, porque cuando hablamos de una gripe común es autolimitada. Te trata los síntomas, el malestar, no hay un tratamiento específico. Y perfectamente pudiera, si no hay duda, pudiera ponerte tu vacuna sin ningún problema. Perdón. Y si la gripe es un poco severa, con fiebre alta y demás, y existe la duda, hay que hacerte una prueba. Y si es una gripe severa, lo recomendable es esperar que pase ese proceso gripal y luego 4 semanas después o 3 semanas después pensar en la aplicación de la vacuna. Doctor, si me permiten ahí, el doctor ha tocado un punto importante. Nosotros tenemos ahora concomitantemente la H1N1. Aquí en presente, en el mundo, profesor. Y tenemos la H2N5 en el mundo. Esa es la viral. La viral es más severa que esta porque mata de una vez. Entonces la H1N1 nos ha golpeado 2 veces a nosotros en la República Dominicana. Una de ellas estando yo
en el Morgan como su director, con el doctor César Yesurún como director, y golpeó y se llevó envejeciente y embarazada de una forma tal. Déjame recordar sobre el inóculo, que una de las características es que es un antígeno. Tanto las cepas virales como la famosa vacuna son antígenos. ¿Qué significa? Que producen una respuesta inmunológica en el organismo. ¿Cuáles son estas respuestas? La inmunoglobulina M, que es la memoria, que significa que la persona o está enferma o está en el proceso de contagio. Entonces, esa persona, si en algún momento la vacuna se acelera, porque es un antígeno, le van a meter más, sí. Entonces, a esa inmunoglobulina no va a poder entonces ahora con la carga que tiene la interna y la que llega como vacuna. Entonces, la otra defensa es la inmunoglobulina G, que es la que dice que cesó la enfermedad y que el organismo tiene una capacidad de respuesta frente a cualquier antígeno de ese tipo, lo reconoce y lo combate. Esa es la problemática de los que se exacerban con la vacuna, porque están en la fase de inmunoglobulina M, y sea a nivel humoral o sea a nivel visceral, esta persona va a generar un cuadro, como dice el profesor, de gripe humana con sus variantes, o sea, con las variantes que tenemos y las mutaciones. Gracias por ese dato. Y a esos virus se le suma también el polvo del Sahara, que siempre nos asusta. Claro, la contaminación ambiental. Pero mire, usted dijo algo que ya le respondió, le iba a hacer un cachividente, que es uno de los más fieles cachividentes que tenemos, que es Rubén Darío. Un saludo para Rubén. Está positivo. Entonces él dice que él tenía las 2 dosis de Pfizer y un mes después de estar inoculado dio positivo. Pero está en Estados Unidos. Ya él está en Estados Unidos, ya usted le respondió ahí. Totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es sobre este rebrote que ha habido en la República Dominicana. ¿A qué lo atribuye usted en términos, lo digo como profesional, si a una deficiencia de las políticas que se ha implementado del Estado de pasar de ser gracias a Dios que me queda un minuto. Dale. de tener políticas rigurosas, ¿verdad? En principio de la pandemia, después flexibilizar y ahora pasar otra vez a tener una política. Permíteme agregarle algo ahí, si usted comparte el criterio del compañero, de que fundamentalmente el rebrote se debe a que en las capas bajas de la sociedad no se ha respetado el protocolo de distanciamiento social. Mira, así rapidito, ¿qué es lo que pasa? La responsabilidad del ciudadano. Ahí está todo. Por más bonito que queramos ponerlo, la persona ni se lava la mano, ni mantiene el distanciamiento social. Okay. Y si salimos, nos vamos a encontrar muchísimas personas sin el uso de mascarilla. En un momento se creó la percepción de que no existía COVID. Sí. Y la gente tomó la confianza. Y obviamente todos los países, siempre cuando está cerca de la inmunidad, porque hay que abrir la economía, hay que soltar el miedo, en algún momento va a haber un rebrote, ha pasado por eso. Otro punto importante, y es que no importa las reglas desde el Estado, es hacer que se cumpla. Bueno, todo. Mejor de ahí, señores. Gracias con nosotros el doctor Domingo Martínez, médico residente nuestro. Hizo una defensa al gobierno ahí. No, él dijo la verdad. Sí. No, vacunarse es responsabilidad de todos. No vemos el bien. Vuelvo y repito antes de la pausa. Por primera vez en la historia hay un programa social que no es excluyente. Usted va y se vacuna y punto. Ahí no le preguntan de qué partido usted, porque y gratis, gracias. Porque usted votó y gratis. Vamos a la pausa y volvemos. Formidable el trabajo del Gabinete de Salud. Oye. Mi familia.